Hay un dicho que dice que lo que es del cura va para la iglesia. Esto por ley divina va a presentarse. Esta persona está pensando irse o quedarse. ¿Qué es lo que quiere hacer? Si volver o no. Tú estás deseando una gran conversación para aclarar muchas cosas. Y en un principio va a costar mucho. Esta persona no se decide todavía. Esta persona por ahora no vuelve. Pero esta persona al fin y al cabo va a tener contigo una conversación y quizás la vuelta sea lenta pero segura. Así que vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas un poco más a profundidad. Hola, mensajerito de luz, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien, mi mensajero. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento para mis queridos seguidores de Mensajes de tu Ser Interno. Vamos a ver qué hay, qué nos dicen las cartas, qué tenemos que hablar, cómo está todo. Vamos a ver qué nos dicen para el amor y el desamor. Vamos a ver qué tipo de lectura vamos a ver, a poner ahora sobre la mesa. Vamos a cortar aquí y vamos a ver entonces. Voy a sacar aquí entonces las tres primeras cartas. Aquí la energía de esa persona junto con esta. Y mira esto. ¿Qué te quiere decir aquí? Esta personita, facilito. Ya lo sabes, eso lo debes de saber tú tú que me sigues. Esta carta significa que está esta persona diciendo, ¿me voy o me quedo? ¿Me voy para el pasado o me voy para el futuro? ¿Qué hago? ¿Me devuelvo a buscar a mensajero o sigo mi vida como tiene que ser o como Dios quiera que yo la siga? Esto es bien importante. Esta persona ahorita no vayas a creer, para muchos de ustedes, que esta persona ya vaya a buscarte. Porque está ahorita en plena decisión. ¿Qué es lo que piensa hacer? Todavía ni siquiera sabe qué es lo que piensa hacer. Si quedarse, si irse o regresar de nuevo hacia el pasado. ¿Ok? Voy a ver una carta para ti que la voy a tomar aquí en el medio. Y vamos a ver, tú quieres hablar con esa persona. A ti te gustaría, en verdad, conversar con esa persona. Por lo menos preguntarle qué pasa, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Quizás uno de ustedes tiene todavía ese círculo, ese ciclo que no se ha cerrado. Bien sea porque la persona se fue y no te dijo nada. Quizás porque a lo mejor fue introspectivo o inesperada esta salida en un día cualquiera, de una fecha cualquiera, de una hora cualquiera, vino y te dijo, ¿sabes qué? Me voy, no sigo en esta, me voy y me voy, sin dar siquiera una explicación. Entonces, para eso está esta carta te habla a ti o tú, como decir, yo quiero volver otra vez a hablar con esta persona, aunque sea para saber qué fue lo que le pasó, qué fue lo que yo hice. No te eches culpas, mensajero, cuidado con eso. No te eches culpas. Si esa persona se fue como se fue, fue porque le dio la gana irse como se fue. Porque bien podía haberte hablado y decirte y cerrar de una buena vez con broche de oro esto y dejar, como decir, la puerta abierta. Pero si se fue como se fue y tú no has podido hablar, entonces... bueno, ya tú sabes. Vamos a ver cuál es la energía de esa persona. También, ¿qué otra energía hay de la parte de esa persona? Oye, esto pareciera ser que esto es por ley divina. Esto tenía que suceder así. Esto te voy a decir una cosa. Esto puede ser almas gemelas, llamas gemelas. Alguien que de verdad te hizo pasar la vida, pero a cuadros, como decir, no te dio paz en esta situación. Le querías a morir, pero igual sabías que esta persona te estaba haciendo todo el daño del mundo. Sin embargo, tú le querías por sobre todas las cosas. Esta es la verdadera relación de una alma gemela o de unas llamas gemelas, verdaderamente. Aquellas en las que están unidas y saben que se hacen daño, pero siguen allí. Déjame decirte, ¿y eso por qué siguen allí? Sencillamente porque es por ley divina. Porque es por cuestiones de la justicia divina, del universo, por contratos que ustedes hicieron en otras vidas. Entonces, bueno, esto es lo que sucede hasta ahora, esto es lo que hay. Para darte un resumen más o menos, tú estás queriendo hablar con esa persona,
Tú tienes el deseo, para muchos de ustedes, el deseo de hablar con esta persona. No importa, si, no necesariamente para una vuelta, pero sí para saber por lo menos qué ha pasado o qué tú sientes, o ver y sentir qué es lo que esta persona siente. De otro lado, esta persona está ahorita analizando, viendo la rueda de la fortuna, está analizando si de verdad vale la pena volverse a montar en esa rueda de la fortuna o seguir su camino. Quiere saber esta persona a ciencia cierta si aprendió la lección con esa rueda de la fortuna y contigo, o todavía le falta. Entonces vamos a ver cómo es todo. Ok, vamos a sacar aquí 5 cartas. Tiene una gran, ¿cómo digo? Tiene ¿cómo te explico? Yo siempre me cuesta a mí descifrar esta carta. Es así como que si esta persona tiene cierta rasgos de poca confianza, como que siente, como que te ve con cierta desconfianza o recelo, ¿no? Esta persona ya desde hace rato, quizás por alguna razón, quizás porque también la pasó mal, así como tú la pasaste mal, quizás esta persona también la ha estado pasando mal. Pero ahorita en el presente, oye, y esto que quede claro, ¿no? Fíjate cómo me sigue saliendo de nuevo la carta del número 2. Y en este caso es el 2 de oros, en la que me habla, mensajero, de que esta persona de verdad le está costando mucho tomar esa decisión. Es una persona que quizás a lo mejor ha bajado un poquito, quizás ese carácter que ha tenido, le ha tocado bajarlo también un poco, está un poco más reconfortada, quizás a lo mejor los recuerdos le están haciendo ver muchísimas cosas a esta persona. Sin embargo, sí es cierto que te mira con recelo porque no sabe si realmente va a ser o va a valer la pena volver otra vez. Es así como de estas relaciones en que te quiero y te odio. Como decir, quiero estar contigo, pero no quiero estar. Quiero estar contigo, pero de lejos. Quiero estar, pero no quiero estar. Es así, algo muy parecido. Y esta persona está en una disyuntiva muy grande. No sabe si realmente volver de nuevo a la relación. Lo está pensando. Está muy nebulosa la persona, ¿sabes? No está muy bien que digamos, no está preparada todavía. Estoy viendo más que todo que esta persona, si llegara a volver, sería por su propia voluntad, y está muy pero muy bloqueada. No estoy viendo a esta persona todavía preparada para un regreso. Mi querido y adorado mensajero, tengo que decírtelo con toda la franqueza, ¿no? Está todavía en nebulosa, está llena de neblina, su mente, su mirada está llena de neblina, no sabe todavía cuál es el camino, no lo está viendo bien, no sabe si realmente regresar. Hay mucho ego y también orgullo en su haber, y eso le está impidiendo muchísimo, ¿vale? Mira, al final del camino, oye bien esto, ¿sí? Mira para esto, mira para acá, mira para acá. Esto al final del camino. Hay una recomposición acá. ¡Wow! 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 Mira al final lo que sucede. Me quedo con la boca abierta. Después de tanto que está, que si pensar, que si no pensar, que mi orgullo, qué sé yo qué, al final del camino esta persona empieza a despejarse. Pero esto es a un futuro a largo plazo. Esta persona por ahora no está lista. Si viniera estando en estas condiciones, yo no te voy a garantizar un buen retorno. Sí que te lo digo, te lo quiero decir, te lo quiero dejar claro. Esta persona sí quiere volver al final del camino a regresar, cuando se dé cuenta de muchas cosas. Pero es que ahorita todavía no ha tomado decisiones, hija querida, hijo querido. Por eso es que esta persona se tarda. Pero como hay una cosa que es la ley de la justicia, la rueda de la fortuna, aquí no hay falla. Y esta persona seguro que va a volver. Lento, pero seguro. Y al fin y al cabo, esa conversación que tú tanto estás deseando, esa conversación va a llegar a ti, pero no ahora. Mira dónde está la conversación. Bastante abajo. Así que esperemos resultados, pero no ahorita.
Así que vamos a ver qué pasa. Va a hablarte y va a decirte de todas las cosas que han pasado, te va a hablar con verdades, te va a decir el porqué de todo, por qué se ha tardado tanto, qué es lo que ha hecho, qué es lo que no ha terminado de hacer. Todo eso te lo va a comentar. Habrán cosas que te van a doler, lo que te va a decir, pero son verdades y tú también tendrás que hablarle con muchísimas verdades. Así que esto puede volver a resurgir lento, pero seguro. Pero al final, fíjate tú, una de las cosas importantes que yo veo es que la intención está aquí sobre la mesa. ¿Ok? Que no se dé fácilmente, puede ser. Pero primero hay que hablar. Primero hay que conversar y luego ver cuáles son los resultados. Y aparentemente sí, se ven buenos resultados, pero no es para ahorita. Ahí te lo dejo, mi querido y adorado mensajerito. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Bye bye.